Los estándares básicos de competencia en lenguaje siempre son un material muy significativo para los docentes, ya que fue suministrado por el Ministerio de Educación Nacional, que enfatiza mucho en el tipo de habilidades y destrezas que un estudiante debe cumplir en cierto grado. Además, es el docente el que enriquece cada uno de estos aprendizajes significativos en el aula de clase. Cabe destacar también que estas modalidades deben cumplirse a través de ciertos ciclos o grados, por ejemplo, de primero a tercero, cuarto y quinto, sexto y séptimo, octavo y noveno, 10 y 11, que sinceramente este tipo de materiales proyectan ciertas habilidades que se deben cumplir en materias específicas, en este caso en la lengua castellana, que es importante enfatizar mucho el área de la comunicación, el género discursivo y la lingüística, que son los diferentes códigos que permitan al estudiante proyectar sus diferentes niveles de conocimientos, así como sus destrezas en ciertas temáticas importantes. Cabe mencionar que estas modalidades le permiten no solamente al docente de la institución educativa, sino al estudiante enfatizar mucho sus 8 inteligencias múltiples, que son claves para determinar el tipo de dones o de habilidades que empeña para una materia en general. Existen ciertos componentes que evalúan este tipo de competencias. Tal es el caso del saber, que enmarca mucho los conocimientos que deben tener un estudiante en el aula de clase. También el saber hacer, que son las diferentes destrezas y habilidades que debe comprender y manejar para un producto en específico. Y por último, el saber ser y el saber estar, que enmarca mucho las diferentes actitudes del estudiante con los semejantes. La segunda parte de este material enmarcan 2 tipos de componentes transversales muy importantes, tal como el primero, que es la comprensión, que enmarca mucho la interpretación de referencias y el propio autor que está inmerso dentro de un texto, así como la producción, que es netamente textual, enmarca mucho todo tipo de énfasis, tales como los géneros narrativos, lingüísticos, poéticos o líricos, como lo conocemos en la actualidad, que están establecidos dentro de un contexto y una aula educativa, que enmarcan mucho, asimismo, cómo ese sistema influye mucho en el tipo de habilidades comunicativas que debe tener y desarrollar el estudiante para poder generar cada vez aprendizajes significativos y colaborativos que enmarcan una sociedad en general. Existe también un tipo de comunicación lingüística, que son los diferentes valores verbales y no verbales que están explícitos también dentro de este tipo de actos comunicativos y locutivos, que permite también generar en el aula de clase una especie de inclusión con este tipo de temáticas que nos entrega el Ministerio de Educación. Cabe también destacar que el docente es el encargado de manifestar este tipo de realizaciones, que de lo contrario, al presentar vacíos en este tipo de habilidades que se deben tener presentes, pues marcan una falencia que el propio estudiante debe ir desarrollando poco a poco. Pero si es el contexto social o es el contexto propiamente intrínseco que no enfatiza este tipo de habilidades, pues claramente los factores externos juegan un papel fundamental. Existen ciertas microhabilidades o componentes que se deben desarrollar mucho dentro de una aula de clase, tales como leer, escuchar, escribir y hablar, que son los diferentes códigos lingüísticos que también se manifiestan dentro de este tipo de contextos, que determinan un nivel educativo en específico, que están enmarcados en los estándares básicos de competencia en lenguaje, y que es el mismo Ministerio de Educación Nacional quien regula este tipo de sistemas y que manifiesta sinceramente cómo un docente, como una institución educativa y cada uno de los contextos socioculturales influyen mucho dentro de estos mecanismos, así como la interferencia que puede causar un mal desarrollo de estos sistemas. Una de las cosas que mantienen ese sistema es un ciclo que permite obtener componentes primordiales que integran los estándares básicos de competencia en lenguaje, ya que estos permiten adquisición de competencias básicas, un enfoque comunicativo funcional en el área de lengua castellana. Para cumplir exactamente competencias se debe enmarcar replanteamiento de objetivos, contenidos y ciertos criterios de evaluación. Asimismo, cumpliendo una renovación metodológica que permita reorientar, flexibilizar los contenidos y enriquecer las experiencias. Asimismo, existen 4 componentes que se deben enmarcar para cumplir este tipo de sistemas. El primero es liderar el proyecto de comunicación que se puede transversalizar en todas las áreas.
El segundo es apoyar los procesos que permiten el desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias en todas las áreas del aprendizaje. El tercero es brindar espacios para que los estudiantes puedan plasmar su imaginación y creatividad a través de su participación en concursos de creación literaria, en el desarrollo de la expresión verbal en público. Fomentar y motivar la participación activa de los estudiantes, docentes y administrativos para que redacten cuentos, creen espacios de entretenimiento y opinión a partir del trabajo del periódico escolar liderado por el área. Para sintetizar lo dicho anteriormente, existen dos tipos de funciones: componentes y competencias que un docente debe tener en cuenta para poder liderar su propia clase. En los componentes se encuentran tres específicamente. Componente semántico hace referencia al sentido del texto en términos de su significado. El segundo es el componente sintáctico. Se relaciona con la organización del texto en términos de su coherencia y cohesión. El tercero es el componente pragmático. Se interesa por el modo en que el texto influye en la interpretación del significado. Para el área de las competencias tenemos también tres. Competencia lectora. Explora la forma como los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de texto. Competencia escritora. De acuerdo con los estándares, esta competencia está referida a la producción de textos escritos. Competencia discursiva. Esta competencia explora la posibilidad de relacionar información del texto para dar cuenta de otra que no aparece de manera explícita. Para complementar este sistema, a través de un diagrama de Venn se puede observar cómo cada uno de estos complementos se interrelacionan y pueden generar un propio sistema que necesitan de la función de cada uno de ellos. El primero, para aprender a hacer, se necesitan ciertas destrezas. Necesito conocer, son los diferentes conocimientos que se adquieren a través de experiencias. Debo valorar, son las diferentes actitudes que debe tener un estudiante para enfrentar un propio sistema dentro de un aula de clase. Sin estos mecanismos, prácticamente habría una ruptura dentro del propio conocimiento, que es necesario reforzar e ir integrando para poder generar cada vez más conocimientos significativos que permitan que los contenidos se ponen al servicio de la adquisición de competencias. ¿Cómo sabemos qué competencias se trabajan en las diferentes áreas? Pues existen 4 componentes, según los textos, los ámbitos a los que pertenecen y su contexto de uso, según los contenidos que deseamos abordar, según los recursos, las fuentes y los materiales que se manejan, según los procesos, estrategias y actividades que integran la tarea. Son las competencias que un estudiante debe enmarcar para poder generar su aprendizaje, para así explorar cada una de las experiencias que enmarca la vida dentro de un contexto educativo.